Durante una fuerte tormenta eléctrica y potentes descargas de rayos, la mayoría de la gente experimenta sensaciones desagradables, lo que se considera un fenómeno absolutamente normal. Pero, ¿qué hacer si una persona, al oír la aproximación de una tormenta eléctrica, comienza a sentir un verdadero pánico? A continuación consideraremos si tal estado se refiere a anomalías mentales, y qué medidas deben tomarse cuando una persona es incapaz de controlar sus emociones. ¿Qué es la brontofobia? Cuando hace mal tiempo, la gente suele desconectar los aparatos eléctricos y, si es posible, posponer las salidas al exterior, intentando esperar a que pase la tormenta en casa. La ligera ansiedad que puede producirse cuando hay tormentas fuertes se explica por el hecho de que, a nivel genético, se activa el sentido humano de autoconservación. La ansiedad expresada e incontrolable, así como los ataques de pánico, que surgen incluso en una tormenta no demasiado fuerte, pueden indicar la presencia de anomalías mentales, lo que en medicina suele denominarse brontofobia. El trastorno de ansiedad, que incluye la brontofobia, se da en el 4% de los hombres, y el 13% de las mujeres. En los niños, el miedo a las tormentas eléctricas es mucho más frecuente que en los adultos y suele desaparecer con la edad. ¿Cómo se denomina también el miedo a las tormentas eléctricas? La brontofobia también se denomina aerofobia. En muchos pacientes, esta afección está entrelazada con otras fobias: ombrofobia, miedo a los fuertes aguaceros, miedo a ser sorprendido por la lluvia; tonitofobia, miedo a los truenos; astrapofobia, miedo a los relámpagos repentinos; ligirofobia, terror a los sonidos repentinos y violentos, incluidos los truenos; acustofobia, fonofobia, miedo a los sonidos fuertes. Tipos y grados de la enfermedad. El miedo a las tormentas eléctricas se considera una condición patológica si se produce en una persona de forma regular, en cada tormenta eléctrica, y dura al menos 6 meses, acompañado de una serie de síntomas característicos de la brontofobia. En este caso, es necesario acudir a una institución médica, donde los especialistas determinarán el grado de desviación mental o psicológica, y prescribirán el tratamiento adecuado para su eliminación. Si el miedo intenso se produce de forma irregular, solo durante una tormenta fuerte, y la persona es capaz de calmarse y controlar sus emociones, entonces no se requiere ningún tratamiento especial. Si un niño tiene miedo a las tormentas eléctricas, es necesario explicarle la naturaleza del origen de los truenos y relámpagos, abrazarle y calmarle. La ayuda de un psicólogo o psicoterapeuta infantil solo es necesaria si el niño se esconde debajo de la mesa o en otros rincones apartados, llora y se encuentra en un estado de histeria. ¿Por qué la gente tiene miedo a las tormentas eléctricas? La mayor predisposición a la brontofobia la sufren las personas inestables e impresionables. La gran mayoría de estas personas son mujeres. Las causas de la brontofobia pueden ser: exceso de piedad. Algunas personas religiosas perciben las tormentas como un castigo celestial y la ira de Dios. Según las creencias populares, los rayos pueden alcanzar a las personas que están impregnadas de pecados. Mayor impresionabilidad. Los brontofóbicos dan demasiada importancia a los casos de personas que mueren alcanzadas por un rayo. Tales casos, por regla general, los observan mientras ven largometrajes, sin siquiera pensar en el hecho de que todos los acontecimientos de las películas están escenificados. Miedo al poder natural, en el que una persona siente su propia impotencia y vulnerabilidad. Muchas personas se sienten así durante terremotos, huracanes o tormentas. Los brontofóbicos experimentan terror de forma habitual, incluso durante una tormenta menor. Recuerdos personales negativos. Si una persona ha tenido que enfrentarse alguna vez a la caída de un rayo sobre su casa o su coche, es probable que el miedo a este fenómeno natural le acompañe de por vida. Imitación del comportamiento de los padres. Si los padres tienen miedo a las tormentas, y se lo demuestran a los niños pequeños, en la mayoría de los casos estos también adoptarán la ansiedad de los adultos. Preocuparse por las mascotas. Se cree que los animales sienten que se acerca el peligro, y se ponen nerviosos cuando hace mal tiempo. Esta opinión puede ser cierta cuando se trata de un terremoto o un huracán fuerte. En cuanto a las tormentas eléctricas, algunos perros y gatos pueden sufrir un aumento del miedo a los rayos y a las tormentas, al igual que los humanos. Síntomas. En cada paciente, los síntomas de la brontofobia se manifiestan de forma diferente. Los signos más característicos de la patología son dificultad para respirar, aumento del ritmo cardíaco y desmayos, tensión muscular intensa, aceleración de la respiración y aumento de la sudoración, dolores de cabeza y mareos, malestar gastrointestinal. Dado que el paciente percibe las cosas de forma distorsionada,
Además de los síntomas físicos mencionados, también se producen una serie de trastornos cognitivos, obsesiones relativas al peligro de lo que está ocurriendo, pérdida de autocontrol, pérdida de autodominio, pérdida del sentido de la realidad. Durante una tormenta, los pacientes tratan de evitar una situación que les resulta desagradable. El miedo intenso les hace esconderse, huir. Este comportamiento puede causar un malestar importante, inconvenientes en las actividades profesionales o sociales. Las manifestaciones de la brontofobia en los niños pequeños son algo diferentes de la sintomatología adulta. A los primeros signos de mal tiempo, el niño empieza a llorar, buscando refugio, mientras que esos bebés no responden a las peticiones de los padres para que se calmen. El estado histriónico prolongado a menudo conduce al desarrollo de disnea grave, coloración azulada de las extremidades. Diagnóstico. El diagnóstico lo realizan los especialistas basándose en el interrogatorio y el examen del paciente. El principal signo del desarrollo de brontofobia persistente es la recurrencia de la ansiedad en cada tormenta eléctrica durante más de 6 meses. El diagnóstico se establece en presencia de los siguientes signos: desarrollo de sentimientos de miedo y ansiedad ante la aparición de signos de tormenta eléctrica, evitación activa del problema, miedo o ansiedad desproporcionados al peligro real. Para hacer el diagnóstico, también es necesario comprobar la ausencia o presencia de otros trastornos mentales y ansiedad social, agorafobia, etc. Ejemplos entre famosos. Se sabe que muchas estrellas mundiales también padecen brontofobia. Por ejemplo, Lera Kudryavtseva tenía mucho miedo de las tormentas eléctricas cuando era niña, y debido al trauma psicológico, la mujer todavía no puede deshacerse del miedo a este fenómeno natural. Otra famosa que sufre brontofobia es Madonna. La famosa cantante experimenta pánico durante los relámpagos y los truenos. ¿Cómo puedo superar el miedo por mí mismo? La mayoría de los pacientes adultos son conscientes de su trastorno fóbico, y quieren deshacerse de él por sí mismos. Para ello, se recomienda representar mentalmente la tormenta eléctrica y controlar sus sentimientos. Cuando una persona aprende a controlar sus emociones, puede intentar ver algunos vídeos que muestren una fuerte tormenta eléctrica. Tal técnica ayudará a superar uno de los principales síntomas de la patología, la evitación de una situación problemática. Se recomienda ver un vídeo con una tormenta eléctrica hasta que la sensación de ansiedad desaparezca por completo. Después de eso es necesario, en el inicio de una tormenta eléctrica, para ir a la ventana y observar sus manifestaciones, tratando de no ceder al pánico y controlar al máximo sus emociones. Es deseable que en este momento había gente cercana, a la que una persona que sufre de brontofobia confía y escucha su opinión y consejo. En tales situaciones, una música ligera y relajante encendida a bajo volumen ayuda a conseguir una mayor relajación. Para superar el miedo, también se recomienda utilizar los siguientes consejos: leer una oración maldición, intenta distraerte haciendo tareas domésticas, ponte auriculares y escucha música agradable para ahogar los truenos. ¿Debo buscar ayuda profesional? Se recomienda buscar ayuda de un psicólogo o psicoterapeuta cuando una persona no puede superar una fobia por sí misma. A veces, los especialistas realizan sesiones de grupo con pacientes que padecen brontofobia. Este enfoque permite comprender mejor el origen del miedo, compartir con personas que tienen un problema similar, sus experiencias, formas de luchar, cómo dejar de sentir pánico, métodos de terapia. Para tratar este tipo de miedo, se utilizan 2 métodos: la terapia de exposición, el uso de medicación. Terapia de exposición. Dado que la mayoría de los pacientes tienden a evitar la situación, para eliminar este trastorno se recomienda utilizar la psicoterapia, incluida la terapia de exposición. Consiste en un contacto especial con un objeto que provoca miedo. Por ejemplo, se propone al paciente que vea un vídeo de una tormenta eléctrica y relámpagos, con el apoyo del médico durante el visionado, intentando convencerle de que no existe un peligro real. En las primeras fases, se utiliza el contacto moderado con un objeto que inspire miedo al paciente. Si aparece disnea y aumenta la frecuencia cardíaca, se aconseja al paciente cómo gestionar las emociones y ralentizar la respiración. Una vez que el paciente ha dominado la práctica de la relajación, se aumenta el nivel de contacto con el objeto de su miedo. Para ello, el médico supervisa el estado del paciente durante una tormenta real,
Le da recomendaciones sobre cómo relajar adecuadamente el sistema nervioso y sentirse más cómodo en una situación desagradable. En la mayoría de los casos, se necesitan de 3 a 6 sesiones de este tipo para curar completamente la fobia. Según las estadísticas, más del 90% de los pacientes consiguen deshacerse de la brontofobia con la ayuda de la terapia de exposición. Al mismo tiempo, es muy importante el interés personal del paciente por lograr un resultado positivo. Terapia farmacológica. Como terapia farmacológica pueden utilizarse benzodiazepinas o betabloqueantes. Los medicamentos se administran 1 o 2 horas antes del contacto con el objeto que provoca el estado de pánico. La terapia farmacológica, por regla general, se lleva a cabo en casos en los que el tratamiento de exposición no ha dado resultados positivos. ¿Qué hacer para prevenirlo? Para prevenir el desarrollo de la brontofobia o su progresión, se recomienda llevar un estilo de vida activo, deportes, natación, aprender autoentrenamiento, que le permitirá aprender a no reaccionar ante situaciones perturbadoras, dejar de consumir bebidas energéticas y alcohólicas, aumentar la actividad social, pasar más tiempo con los amigos, evite las situaciones estresantes, los conflictos, intente pensar de forma más positiva, pasar más tiempo al aire libre. Consecuencias y pronóstico. En ausencia de tratamiento, es posible que se desarrollen trastornos mentales graves, una disminución de la adaptación social, la aparición de dificultades en las actividades profesionales. Debido al miedo intenso, una persona puede negarse a ir a trabajar, cancelar reuniones importantes. Conclusión. En la gran mayoría de las personas, esta fobia aparece en la primera infancia. En consecuencia, una gran responsabilidad para combatir con éxito el pánico a las tormentas eléctricas recae sobre los hombros de los padres. Los adultos deben observar cuidadosamente los sentimientos, el comportamiento del niño en ciertas situaciones, y oportuna tomar medidas para normalizar su estado mental. Ignorar el problema puede acarrear importantes molestias y dificultades en la adaptación social del niño en el futuro. ¿Un artículo útil? Puntual o 1.5. Número de valoraciones. Una psicoterapeuta de adultos y niños. Áreas prioritarias. Tratamiento de trastornos depresivos, ansiosofóbicos, neuróticos, obsesivo-compulsivos, trastornos del sueño, enuresis, tartamudez, miedos infantiles, tics, retraso en el desarrollo del habla, trastorno obsesivo-compulsivo, resolución de dificultades en las relaciones padres-hijos y problemas de la adolescencia.